Bien, está grabando y vamos a hablar entonces hoy en esta segunda parte de origen, fenología y técnicas de cultivo de trigo. Esto es particularmente nostálgico para nosotros porque esta fue la clase con la que arrancamos la virtualidad allá en marzo del año pasado. Así que ya pasó más de un año que venimos con este sistema y bueno, algo hemos mejorado, pero creemos que debemos seguir con la parte presencial, sobre todo las prácticas, ¿sí? Y fíjense cómo acá quedó el número de Firmina que en el anterior no estaba, porque en ese momento estábamos tan preocupados por que aprendan, que anoten el número de Firmina y después iban haciendo las preguntas con el número de Firmina o slide, ¿sí? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy, me parece que vamos a llegar hasta esta parte y si podemos avanzar un poquito más con técnica de cultivo, vamos a ver origen y morfología de trigo, los componentes numéricos que se van generando a lo largo del ciclo y la fenología en función de una escala, que vamos a ver que hay varias escalas, pero la que utilizamos y mundialmente más empleada es la escala de Sadox, y luego ver los factores que influyen en el desarrollo, temperatura, fotoperiodo y vendalización. En el caso de, fíjense esto, componentes numéricos y fenología, ahora van a ver de que este ítem tiene un gran desarrollo justamente por todo lo que ocurre durante el cultivo macroscópicamente, visualmente versus microscópicamente, ¿sí? Respecto a los centros de origen y evolución de los rendimientos, se ha trabajado muchísimo. Se cree que el centro de origen justamente está ahí en Oriente Medio, entre estos ríos Éufrates y Tigris, y después eso se fue expandiendo, eh, y el trigo es uno de los cultivos que justamente más, junto con el maíz, podría ser más sembrados a nivel mundial, regiones bien nórdicas hasta regiones incluso subtropicales como la nuestra, ¿sí? Y hay un poco de historia respecto a eso y esto también es un poco de cómo ingresó a la República Argentina. Esto para darle un poco de la importancia, es el primer cultivo agrícola de la colonización, digamos, allá por el año 1527. Sebastián Gaboto era uno de los viajeros, digamos, que iba a ir hasta Brasil y terminó entrando, digamos, por el río de la Plata y terminó en el río Calcarañá. Se formó un fuerte ahí y se decía que la tierra era muy fértil, que producía de cada semilla que se ponía 10 semillas de trigo, que para ese momento era muchísimo. Y después vamos a ver cómo eso ha cambiado, ¿no? Por supuesto hubo una cantidad de intentos previos a esto, incluso en la parte del Caribe, y el trigo no andaba, lo traían y se enfermaba mucho, y después empezó de ahí en más a sembrar en la parte norte, en lo que es ahora Tucumán, y bueno, por supuesto se volvió un trigo por excelencia en la región pampeana y fue el que nos puso como granero del mundo, digamos, en su momento, ¿no? Un poco de historia de eso, que por ahí en algún momento podríamos conversar, ampliarlo un poco más al que le gusta la historia. Y en cuanto a los rendimientos de trigo a nivel de años, a partir del 1900 en adelante, hubo un incremento de 12 kilos por hectárea año. Eh, Algo estuvo asociado con la expansión, eh, o sea, acá estuvo la expansión de la sembrada y acá algo con los insumos que se fueron poniendo. Y luego el salto en la Revolución Verde, pues la mano de Norman Burlock, que si recuerdan, él selecciona trigos semi-enanos de alta potencialidad, que tiene toda una explicación ecofisiológica, justamente con la competencia del tallo y el crecimiento de la espiga, que eran muy rendidores, y bueno, y hace diferentes viajes, digamos,
a la India, a Pakistán incluso, para meter estas nuevas variedades semenanas, ¿sí? Y también Argentina lo incluye a estos trigos en los programas de mejoramiento. Bien, en cuanto a las brechas de rendimiento, hay algunas simulaciones de decir hasta cuánto puede llegar a rendir el tope de potencial con los cultivares que tenemos ahora y qué porcentaje de esa brecha está cubierta, digamos. Eh, Esto se va modificando, es algo porque los cultivares se van desarrollando por ahí tienen diferentes brechas de rendimiento. Acuérdense que ese rendimiento potencial estaba dado por los factores que la radiación, la temperatura y el cultivar, y después la brecha se da por la limitación por agua y nutrientes y la reducción por malezas. Y lo que tenemos que buscar es nosotros es levantar esos pisos, protegiendo el cultivo y conduciéndolo con buenas prácticas de manejo, justamente para acercarse al potencial. Acercarse, digo, porque muchas veces llegar a un rendimiento potencial no es rentable, ¿sí? Y los potenciales en nuestra zona, en nuestra zona, si bien no están analizados acá, están alrededor de 5 toneladas, en algunos ensayos que han hecho un poco más, ¿sí? Pero la realidad es que estamos muy lejos a veces de eso, estamos explorando el 50% de ese potencial de rendimiento. Y vamos a ver a lo largo de toda la cursada por qué ocurre eso. En algunas regiones del sudoeste ya se obtienen trigos que llegan a los 11.000 kilos, ¿sí? O sea, imagínense un trigo de 11.000 kilos, como el cuento del pescador, digamos, las pigas, digamos, como el tamaño de las pigas y la cantidad de espigas que tenés que tener por metro cuadrado. Esos rendimientos de 11.000 kilos no es que sean, hay regiones productoras, por ejemplo el Valle de Yaqui en México, que se alcanzan 12.000 kilos. Ellos tienen 10.000 kilos de promedio, obvio todo con riego, con regiones con variedades adaptadas. Bueno, no es loco pensar en eso, digamos, en diferentes ambientes productivos. En el caso nuestro, vamos a ver qué factores están influyendo a que ese potencial también sea menor. Y en cuanto a ustedes nos van frenando, ¿sí? Para preguntarnos y para lo que sea, lo que sabemos le decimos y lo que no lo averiguamos. En cuanto a las subregiones, esta es una clasificación de trigo argentino, que ahora no sé qué le pasó, pero está un poco desactualizada la página en cuanto a rendimientos. Ahí hay una preguntita, Nicolás, disculpa, te corto, que Sí. pusieron yo no creo que sea en la Patagonia, puede llegar a ser San Luis, que pusieron que se hace trigo en la Patagonia con río. Ah, Creo sí, que sí. no creo que en la Patagonia. No, yo tampoco. Yo tampoco, pero sí en San Luis, como bien decís vos, eh, Puede hay, ser, hay, sí. hay muchos. Incluso en esta zona de San Luis, eh, que se divide hay algunos productores que tienen campo en San Luis y son de Córdoba, que hubo muchos problemas con la pandemia. Es una zona muy, muy interesante, digamos. Se ha Claro, ellos mejorado. tienen cultura, digamos, de riego en Sí, toda de esa riego, zona. exacto, exacto, todos Y con riego. lo que les iba a comentar, no sé si llegaste a contar que, bueno, que todo lo que fue la Revolución Verde y los trigos semenanos tuvieron su contraparte respecto de lo ambiental y esto de que tengan esos trigos de tan alto rendimiento, trae de la mano esto de la eutrofización del mar y un montón de cosas porque ellos, o sea, fertilizan tanto que va a todas las aguas. Más que nada, bueno, en un momento llega al mar y si ustedes ven, se nota toda la parte de eutrofización y de que se llega a llenar de algas, diríamos, toda esa zona del mar, o sea, por culpa de esa eutrofización. Claro, sí, 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 obviamente eran también trigos que soportaban altos insumos y obvio eso trae un impacto. Ahí también Ingeniero, nos compartió ahí el busqué link. la nota y Ah, había sí, sí. uno al norte de Río Negro.
Sí, incluso hay hay Ah. maíces Sí. en Río Negro que también están ajustando manejos ahí con... Creo que también por AgroTV también pasaron unos de maíz Sí, y trigo. sí, maíces sí sabía, yo no sabía trigo, Sí. esto está bueno, nos Bien. estamos enterando. Y bueno, y en maíces, digamos, que están cerca de los 10.000 kilos, digamos, ahí en esa zona, muy interesante, 10.000 o 11.000 kilos. Obvio que son maíces muy cortos, ¿no? Bien, ok. Y respecto a la evolución de los rendimientos por campaña, hay una gran variabilidad esto es norte argentino que combina Tucumán, digamos, Tucumán, no Ainea, digamos. Y bueno, hay una variabilidad enorme y vamos a ir viendo durante el cursado por qué algunas campañas presentan rendimientos muy buenos y por qué otras no. Muchas de las veces está dado justamente por la recarga de los perfiles en las zonas netamente agrícolas. Y también eh, se ha aumentado bastante en el conocimiento en la concientización de uso de variedades realmente adaptadas. A veces el productor decía, yo hice trigo, no me rindió, pero hizo trigo en un lugar en el que no tenía buena agua almacenada, con un ciclo que ni conocía, bolsa blanca, y todo eso impacta, por supuesto, en los rendimientos promedios, ¿sí? Eh, Ahora se está cada vez más, incluso con la inclusión de los ingenieros en las empresas agropecuarias, se trabaja mucho más en caracterizar el ambiente antes de largarse a sembrarlo. Bien, vamos a ver un poco de morfología y fenología y cómo impacta esto de la morfología y fenología de trigo. Recuerden que tal vez la mayoría ya lo conoce, es una planta que tiene la capacidad de macollaje, una gramínea hexaploide que se ha generado por unos cruzamientos de varios, combina 6 genomas, ¿no? Eh, y la inflorescencia, digamos, es una espiguilla. Justamente esa espiguilla tiene la característica de que dentro de cada espiguilla tiene una gran cantidad puede tener una gran cantidad de flores, que vamos a ver que esa gran cantidad de flores que se generan a menudo después no todas, no todas son fecundadas y llegan a ser granos. Eso lo vamos a ver. Y también tiene la característica de cada, digamos, espiguilla posee esa arista, ¿sí? Que hay algunos trigos que son múticos, que no lo tienen, y en algunos casos se usan para trigos para alimentación animal, porque esa arista, digamos, lastima mucho la parte bucal de los animales, ¿sí? A modo de un poco de introducción, ¿sí? Y obviamente el género lo deben conocer, Triticum, digamos, Astibum. En general nos basamos en todo lo que es trigo pan, que es lo que principalmente se produce en nuestra región. Y dentro de los trigos pan, después vamos a ver qué trigos pan hay, ¿sí? Y después está Triticum durum, que es el trigo fideo, que eso se hace más bien en otras zonas de producción, y lo que se produce a nivel nacional de trigo duro es más bien para abastecer el mercado local, no tanto para exportarlo. Eso algo lo habíamos hablado en la parte de estadísticas, ¿sí? Y viéndolo en estado ya de vegetativos tempranos, ¿sí? Tiene la característica de generar raíces seminales cuando se produce la germinación. Luego vamos a ver cómo se produce ese proceso de germinación emergencia, pero la plantulita te queda definida por un pseudotallo arriba con hojas que las hojas, a medida que se van desplegando, la vaina de cada hoja es más larga, por eso te queda ese pseudotallo.
y como toda gramínea, el ápice o punto de crecimiento, o corona, o nudo de macollaje, como lo quieran llamar, es el que realmente después va a generar todo el sistema radical funcional de la planta adulta, ¿sí? Y a partir del cual ese punto de crecimiento genera primeramente hojas, ¿sí? Los primordios, esos primordios de hojas, y luego en un momento, que lo vamos a ver, se produce la helenización floral y el ápice cambia de vegetativo a reproductivo, como lo habíamos visto en maíz o en sorgo, y empieza a diferenciar ese primordio de espiguilla, que vamos a ir viendo tanto cambios externos macroscópicos como internos microscópicos. Recuerden que pueden hacer preguntas cuando quieran, ¿sí? A veces para diferenciarlo, que esto es bueno, sobre todo para control de malezas, cuando son chiquitas las plántulas, ayuda mucho el tema de la lígula, y como tenés una abierta, digamos, en avena, y en trigo la característica de esta lígula. Respecto a cebada, por ejemplo, también, algunas, cómo se dobla el límite de la vaina con la lámina, o centeno. Eso también, uno gira en el sentido de las manecillas del reloj y otro gira en el sentido contrario, ¿sí? Obviamente, vamos a llamarlo así, en estado de adulto es mucho más fácil identificarlo. La avena siempre con hojas más anchas, un cultivo como más vigoroso, ¿sí? Eh, y a nivel de inflorescencia, a ver si alguien se acuerda de qué diferencia hay entre el antecio de la avena, por ejemplo, con el de trigo. Incluso define la tribu. Vamos a probar acá conceptos. ¿Era uniflora, ingeniero? No, Una no. Se articulan. Articulación. articulación encima de la... Sí, tiene una articulación en la arista, pero la arista, ¿qué diferencia tiene la arista de la avena con la arista del trigo? La arista en el trigo es apical. Sobresalía de... La arista en el trigo es apical. Está la gluma y La sale avena puede ser axilar o basal, algo así. dorsal al costado, ¿sí? La arista en la avena, exacto, sale pegada a la gluma al costado, ¿sí? Esas son las diferencias bien morfológicas. Bien, y acá, en el caso del centeno, también si lo ven en el campo, lo diferencian bastante de lo que es trigo, porque tiene presenta serosidad, ¿sí? La mayoría de los cultivares de centeno. Y esto también, el centeno se ha usado mucho como cultivo de servicio, porque es bastante rústico en cuanto a déficit hídrico. Triticale, ingeniero, creo que es muy parecido también a trigo. El triticale es más parecido, pero es una planta más grande. Incluso también el ciclo, digamos, del triticale es mucho más largo, ¿sí? Pero está muy buena el triticale. En realidad se hizo un híbrido entre centeno y el trigo, ¿sí? Y bueno, eso está muy bueno para todas las diferencias que vieron, ¿sí? Y acá están a nivel de lámina, de lígula, tiene una aurícula y la vaina de la hoja. Y esto está bueno porque en estado de plántula por ahí ayuda mucho para reconocer malezas, escape de malezas, que te aparezca raigras o te aparezca avena en el campo y vos sepas de que eso es avena y no es trigo, digamos, ¿sí? Y esto era lo que habíamos hablado. O sea, cada espiguilla tiene esa arista apical, que en el caso de los múticos no está, y dentro de cada espiguilla tenés cada antecio, ¿sí? Estos antecios pueden ir de 6 a 10, y tener esa cantidad de flores, y no todas llegan a ser fértiles dependiendo de las condiciones,
y después muy pocas llegan a ser fecundadas y realmente ir a grano, ¿sí? Que se transforme esa flor en el ovario, digamos, hacia acá. ¿Sí? ¿Ahí había una pregunta? Bien, antes que me olvide que esto lo vamos a ver en general, la floración, que lo vamos a ver, es del centro hacia afuera, ¿sí? Y está dado por cómo se diferencian las espiguillas a medida que se van generando, ¿sí? Y por ende, si se produce, y ahí está bueno que ya lo relacione con las otras materias, con los otros cultivos, si se producen estreses hídricos, por ejemplo, ¿qué partes son las que más se van a afectar en esa espiga? Las de afuera, digamos. Claro, la basípeta, bueno, en realidad no basípeta, sino las externas, digamos, porque fendológicamente las que están más avanzadas son estas de acá del centro, ¿sí? Y si se produce algún tipo de estrés hídrico, todo lo que está más distal, digamos, es lo que se afecta, tanto lo de arriba como lo de abajo, ¿sí? Bien. Y esto es súper variable, únicamente le ponemos así a modo estimativo, sujetos a cambios, está acá como si fuese una cláusula legal, ¿sí? Y los componentes numéricos del rendimiento, justamente a partir de las plantas que se establecen, que en el caso de trigo, como es un cultivo denso, de ocupación temprana, estamos hablando de 250 a 350 plantas, después vamos a ver por qué varía eso. Las espigas por planta, de 1,3 a 2,3, puede ser más o puede ser menos, depende de los cambios en densidad, y eso te define el número de espigas por metro cuadrado. Vamos a ir a lo largo de la cursada, esta parte de trigo, vamos a ver por qué uno busca más espigas o menos espigas por metro cuadrado en un determinado ambiente. En general, lo que vamos a ver es que los ambientes que tienen mejor calidad en cuanto a suelo y a clima soportan mayor cantidad de espigas por metro cuadrado. Una punta que hace un planteo más ofensivo ahí, ¿sí? Y después, esas espigas por metro cuadrado, por eso que varían tanto, por ejemplo, 200 a 500, ¿sí? Como 500 como un muy buen ambiente, 200 como un ambiente malo, tienen una cantidad de espiguillas por espiga alrededor de 10 a 20. Esto puede cambiar, puede ser mayor o menor, eso lo vuelvo a repetir. Y dentro de eso, los gramos que se diferencian de esa cantidad de flores que había en la espiguilla, que estaban alrededor de 8 o 10, ¿sí? Al final te quedan 1 a 3 granos. En algunos casos excepcionales pueden haber 4 granos en la espiguilla. Todo eso es lo que te forma los granos por metro cuadrado, que es justamente esos granos por metro cuadrado multiplicado por el peso del grano, ese peso de 1000 de granos que ronda. Creo que Mariana justo tenés activado tu audio, ¿sí? Ese peso de 1000 que ronda de 25 a 45 miligramos, digamos, perdón, de 0,025 miligramos por grano o 25 gramos los 1000, te daría el rendimiento. Todos estos componentes numéricos, y a lo largo de esta parte de trigo vamos a ir viendo cómo eso se va determinando, fijando en cada punto. ¿Está? ¿Alguna pregunta hasta acá con esto? Bien. Y ahora sí arrancamos con la parte del desarrollo fásico del cultivo, expresado a través de la fendología, y ahí vamos a ver la parte externa, cómo la podemos clasificar a esa parte externa, y dentro de la parte externa, que están simbolizadas con estas barritas, que sería siembra emergencia, premacollaje, macollaje, encañazón, espigación antesis, este periodo, después el periodo de llenado de granos y después la parte de secado.
todo eso, ese progreso que avanza en el cultivo, también se dan cambios internos, como es la iniciación floral, el DL, que es el doble lomo, que vamos a ver qué es, espiguilla terminal, y por supuesto algo externo, que también esto es externo. La espiga son, cuando aparece la espiga por fuera de la hoja de bandera, la antesis, o sea, cuando se aparecen las anteras por fuera de las espiguillas, y esto MF es madurez fisiológica y CO es cosecha. En todo ese progreso de sucesión de estados, ¿sí? Se van definiendo algunos componentes y construyendo los dos principales componentes numéricos, que son los granos por metro cuadrado, ¿sí? Que lo habíamos visto, que por supuesto arranca desde la siembra de emergencia, porque si vos no tenés planta no tenés granos por metro cuadrado, y después se va construyendo hasta que se produce el cuaje de esos granitos, y ahí queda definido el número de granos. Y luego el peso de esos granos, que justamente está dado por el llenado de estos granitos hasta madurez fisiológica, que ahí se define el peso final, y por supuesto, capaz acá lo extendieron esta cosecha porque tienes que cosecharlo para... Siempre un productor dice ¿cuánto va a rendir? Porque está en el campo, ¿viste? Y el productor dice, déjame que lo tengas en el galpón o en el silo, y ahí te digo cuándo, ¿sí? Hasta que no esté en el galpón, no te dice, digamos, cuánto le rindió, ¿sí? Esto no es un chiste, ¿no? ¿Está? Bueno. Y ahora vamos a ver las tablas, una tabla, digamos, que justamente nos da la escala de Sadox. Esta escala de Sadox es la escala decimal porque diferencia en 10 estados y a su vez en cada subestado diferencia del 0 al 9. Hay muchas escalas para trigo. Incluso en Estados Unidos usan una que es la escala de Fix, por ejemplo, que también es parecida a la de Sadox en cuanto a lo que expresa, pero no tiene un nivel de detalle tan amplio como la de Sadox. Incluso la de Sadox se usa para avena, por ejemplo. Se hizo para cereales en sí y después quedó adoptada también en trigo. Después hay otras escalas, que eso cuando lean el libro de producción de granos, como la escala de Aún, que habla de cómo se generan las hojas, o la de Garner, que habla de cómo se genera el ápice. Son más bien escalas puntuales para algún determinado... Lo que nosotros le exigimos cuando rindan el examen final es que conozcan la escala de estados, los principales estados, y muchas veces le preguntamos, bueno, si tienen que aplicar un fungicida, por ejemplo, en Z1-2, por ejemplo, ¿qué significa eso? Y ustedes nos dicen, bueno, eso es tal cosa y ahora lo vamos a ver, ¿sí? Bien. Entonces, ahora vamos a ir recorriendo esa sucesión de estados a partir de lo que es siembra emergencia en esta primera parte, ¿sí? En el caso de la semilla del trigo, tiene como es un cariopse, el embrión está desplazado y la otra parte, la punta, digamos, es lo que se le dice que es más trunca, se le dice cepillo, digamos, que tiene una cierta pelosidad. Y en la panza, digamos, tiene como una, no sé si me están viendo, pero tiene como una ranura central, que eso creo que la conoce. Entonces, una vez embebida la semilla en agua, entre un 40 a 60% de su peso en agua, que es un proceso físico, empiezan a solubilizarse enzimas que llevan primero a la aparición de la radícula del embrión e inmediatamente después el coleóptile. Ese coleóptile es el que protege el punto de crecimiento y es empujado por un entrenudo que es el epicótile, ¿sí?
El epicótile es el que produce la elongación del punto de crecimiento y lo aloja cerca de la superficie. Acá se ve. Esto sería la semilla, las raíces seminales, acá estaría el punto de crecimiento, esto sería el epicótile que va ascendiendo, ¿sí? Hay unas, como en maíz y como en sorgo, se censa relaciones sobre todo del rojo lejano, y lo pone cerca de la superficie, independientemente de la profundidad de siembra. En algunos trigos semenanos se dice que esta elongación del epicótile está más restringida respecto a los trigos anteriores convencionales, ¿sí? Algo parecido a lo que pasa, lo habrán visto en arroz, ¿sí? Y la idea es justamente que el ápice de crecimiento se ubique cerca de la superficie, que es el nudo de macollaje, y primeramente se empiezan a diferenciar estas hojas hasta que, vamos a ver qué pasa, se produce un cambio de vegetativo a reproductivo. Lo que sí recuerden que este punto de crecimiento es el que genera el sistema radical que va a participar durante de acá en adelante en lo que avance el cultivo, ¿sí? Otra de las cosas que me estoy olvidando es que ya tiene 3 o 4 hojas preformadas del embrión, y en este tiempo, desde que germina hasta que se produce la emergencia, se pueden diferenciar 2 o 3 hojitas más en esa plúmula que va siendo empujada por el epicótile. Bien. Importante acá, por ahí, a diferencia de cultivos que tienen germinación hipogia versus epigia, con problemas de humedad, digamos, el trigo no es un cultivo que le cueste mucho nacer respecto a cultivos que tienen como el girasol, germinación epigia, ¿sí? Esto es una cabecera, se estaba probando la sembradora para un ensayo, y fíjese que prácticamente nace todo lo que uno lo coloca, siempre y cuando tenga humedad y la semilla tenga buen pH de energía. Respecto a los requerimientos térmicos, que eso por ahí lo suelen preguntar en las consultas, en sí, digamos, los requerimientos térmicos, esa temperatura base para la germinación en emergencia, al ser un cultivo invernal, en general depende del genotipo, pero está entre 2 a 4, digamos. Algunos genotipos tienen un poco incluso inferior. Así que esa temperatura base, digamos, está ampliamente cubierta en nuestros ambientes que nosotros sembramos, lo vamos a ver, el trigo desde mayo hasta fines de junio. Y no, en nuestra zona, digamos, no tenemos esa temperatura de suelo tan baja, de 5 grados o de 4 grados, ¿sí? Un poco para comentarles respecto a eso. Ingeniero, Sí. Sí, por favor. ¿Ya pasó floración, ¿no es cierto, el trigo este que está acá? Sí, ese está ya avanzado. Habría que tener una fotito más cerca, pero ya estaba espigado y también con las anteras afuera. Bien. Igual lo vamos a ver a eso, tranquilo. Creo que había otra pregunta. Sí, no por el girasol atrás, porque en el girasol en agosto por ahí está, ¿no es cierto? Más o menos. Exactamente. Ese está sembrado fines de julio, ese girasol. Fines de julio. Sí. Bien. Pero está bueno para ubicarse en tiempo. Bien. ¿Más preguntas hasta acá o vienen bien? Parece que bien. Quiero ver la hora nomás. Avísenme cuando estemos llegando a una horita y cuarto, vamos a hacer un corte, ¿sí? Bien. Ahora lo que viene es premacollaje. El premacollaje justamente es la etapa previa al macollaje. Y este de acá, no sé si alcanzan a ver como una puntita, fue el coleóptile que protegía a la primera hojita. Después aparece la segunda. Y la tercera. Cuando la tercera se despliega completamente, la tercera, en ese momento se
se terminaría la etapa de premacollaje y con la aparición de la cuarta hoja empezaría el macollaje. ¿Qué es el macollaje? Este tallo principal, ¿sí?, desinhibe unas yemitas que están acá en el punto de crecimiento y hacen de que se genere un vástago auxiliar, que es el macollo, a un ritmo bastante sincrónico. Cuando aparece la tercera hoja completamente desplegada, aparece en la yema de la primera hoja el primer macollo. Cuando se produce la cuarta hoja totalmente desplegada, aparece el segundo macollo, y así sucesivamente, ¿sí? Cada macollo, cuando tenga su tercer ojo completamente desplegada, parece un trabalengua, pero después lo vamos a ir viendo, también puede generar otros macollos terciarios, ¿sí? Sería macollo secundario, el primario y después un macollo secundario. Y esto lo vamos a ir viendo cómo lo cuantificamos en la escala. ¿Tá? Esto es re importante conocerlo. ¿Por qué dirían? Porque en realidad toda la parte de aplicaciones de cualquier fitosanitario, en general, uno tiene que estar conociendo bien la fenología sobre todo en esta instancia particular, ¿sí? Bueno, esa diferenciación, que sería el plastocrono de hojas en el ápice, es alrededor de 50 grados días, y la expansión por completo o entre dos hojas consecutivas, como lo quieran decir, tiempo térmico requerido, que es el filocrono, es de 100 grados días. Esto depende del genotipo y es bastante mayor la temperatura base. También depende, pero para este estado más o menos está alrededor de 0 grados. Acá está un poco descrito cómo sería en la escala. Lo que es Z0 sería, desde Z0 sería todo lo que es la germinación hasta Z1.0, que sería cuando aparece la emergencia, que es cuando el coleóptilo llega a la superficie. Eso sería todo lo que es Z0 a Z1. En Z1 es la producción de hojas en el tallo principal. Entonces, esta es la primera hojita, después aparece la segunda hoja, pero la que se considera es la totalmente expandida, por eso es Z1, que sería la producción de hojas en el tallo principal, punto 1, porque tenés una hoja en el tallo principal, ¿sí? Está apareciendo la segunda. Luego, esto es Z.2 porque justamente ya tenés la primera y segunda hoja totalmente desplegada y está apareciendo la tercera hoja, ¿sí? L es de leaf, está en inglés, disculpen eso, ¿sí? Y como dijimos, cuando aparece la tercera hoja totalmente desplegada, perdón, ya en este caso la cuarta totalmente desplegada y la quinta por desplegarse, ahí se solapan los estados. ¿Por qué? Porque tenés Z1-4, que serían 4 hojas desplegadas en el tallo principal, que está simbolizado en verde, y Z2-2, porque ya pasás Z2, sería ya el macollaje, y tenés 2 macollos en el tallo principal. Yo sé que esto es complicado, o sea, que el que primero lo vea esto, Z que deben estar así, digamos, re perdidos. Pero lo importante, y vamos de nuevo, es que Z1 es la producción de hojas y cuando Z1-3, ahí aparecería el primer macollo, o sea, sería, ¿qué sería en Z2? Z2 punto cuánto, si es el primer macollo. Punto 1. Exacto, Z2.1. En cambio, Z1-4, que ya son 4 hojas, digamos, totalmente expandidas, y la quinta que viene es Z2.2 porque ya aparece ese segundo macollo. Ahora, esto tiene un límite de producción de macollos que está asociado a la demanda de recursos, y justamente lo vamos a ver después, que primero se producen
muchos macollos, y después, y que eso está en función de la densidad y la oferta ambiental, sobre todo eso, y después en un momento que es un momento en el cual se empieza a demandar mucha energía, que es la encañación, empieza la mortandad de macollos, en orden inverso, que significa los últimos que aparecieron son los que primero se reabsorben. Eso también está muy estudiado, ¿sí? Hasta este momento, en todo esto era etapa de premacollaje y acá ya sería de macollaje. El ápice sigue cercano a la superficie y vamos a ver que internamente después se produce un momento en el que el ápice cambia de vegetativo a reproductivo y cesa la producción de hojas en el ápice del tallo principal. Ahora, si cesa la producción de hojas en el tallo principal, ¿cesa la aparición de las hojas externamente o eso continúa? Sigue apareciendo. Sigue apareciendo. ¿Y por qué sigue apareciendo? Porque estaba Porque, preformado. claro, ahí sería lo del filocrono contra plastocrono, digamos. O sea, hay una diferencia en lo que está performado y lo que ya salió. Totalmente. La tasa de aparición de hojas requiere más tiempo térmico que la tasa de formación de esas hojitas. Por eso es que después sigue apareciendo, pero ya está en reproductivo desde el punto de vista interno. ¿Sí? Muy bien, buenísimo. Lo van siguiendo eso. El que Y no lo que sigue, sí. yo tengo una consulta. Cuando es Z2, el Z2 sí o sí marca un macollo. Y el punto 2 sería que tenemos dos macollos. Exacto, exacto. O sea, y no hay una diferenciación en cuántas hojas tenga el macollo. Porque No, yo pensé, ok, no, listo, no. Es más bien lo que es el me tallo, confundí. tallo principal. Sí, Claro, obviamente, siempre tiene 3 hojas menos, o sea, tengo que claro. pensar en eso. Y lo que Ok, se usa es la más avanzada. O sea, vos no decís en el estado, no nombrás más las hojas, vos nombrás el estado más avanzado de los que te tocaba. En el estado que estás, nombrás el más avanzado, ¿sí? ajá, sí, entiendo. Claro, porque Gracias. después van a ver una filmina que está Z1, Z2 y Z3 incluso, pero como le dice el ingeniero Barley, vos nombrás el más avanzado. Otra cosa que todo lo que se cuantifica acá es en el tallo principal. ¿Sí? Ujú, Perfecto. Que ok, ahí gracias. tenés que identificar la planta, digamos, y dentro de la planta cuál de los tallos que ves está más avanzado en fenología, que en general es el que más cantidad de hoja tiene, ¿sí? Y a partir de eso decís, bueno, este tallo principal voy a hacer el conteo sobre esto, ¿sí? Bien. Y vamos a entrar ahora, ya que ya vimos el Z2, que sería toda la etapa de macollaje, y dentro de eso no necesariamente está, o sea, esto coincide cronológicamente con con un punto. O sea, la iniciación floral se puede correr un poquito para allá y el doble lomo también correrse hacia cerca de la espiguilla terminal. Después vamos a ver eso. Pero no necesariamente hay una condición de que en un determinado punto, como en maíz, por ejemplo, con 6 hojas, cambia de vegetativo a reproductivo, porque hay una gran variación genotípica y ambiental respecto a eso. ¿Sí? ¿Qué es IF? Es iniciación floral, o sea que el ápice cambió de vegetativo a reproductivo, pero es imperceptible prácticamente para nosotros identificarlo. La manifestación fehaciente de que el ápice cambió de vegetativo a reproductivo se da cuando se ve con lupa o microscopio el doble lomo, que ese doble lomo es, o doble arruga, digamos, es justamente como una estrangulación que se produce y el ápice deja de diferenciar hojas para diferenciar lo que es la futura espiga. Eso es el doble lomo. ¿Sí? Por supuesto a nivel interno. Vamos para atrás. ¿Sí? Y acá venía la etapa de macollaje. Vamos a hacer un repaso. 2.1,
tallo principal y un macollo, y así seguidamente hasta 2.9, por ejemplo, un tallo principal y 9 o más macollos. Y eso es lo que dice la escala. Que nuevamente depende de las condiciones ambientales, depende de muchísimas cosas, pero que en general a campo, con condiciones de restricción, digamos, no es que vos tenés 9 macollos por planta, digamos. Eso lo regulas también con la densidad. Bien, y esto visto de arriba sería esta de la planta, en el que tenés el tallo principal, ¿sí? el primer macollo con sus macollos secundarios y terciarios, el segundo grupo de macollos con su macollo, y así sucesivamente. ¿Está? Eso es visto de arriba. Y ahí están los cambios del ápice, de vegetativo y reproductivo, y se empieza a diferenciar la inflorescencia femenina, perdón, hermafrodita, entonces con el maíz ahí, que sería la espiga. Esto sería a su izquierda, cultivo en inicio de macollaje, con todavía una cobertura escasa. Esto es un cultivo bien conducido, respecto a un cultivo en pleno macollaje que uno ya quiere llegar a intercepciones más altas, siempre y cuando tengas el agua. Eso también lo vamos a discutir un poco durante el cursado. ¿Por qué lo vamos a discutir? Porque en realidad, mientras vos más rápido cierres el entresurco, en muchos lugares de nuestra región, vos estás utilizando agua que tenés almacenada hasta floración. En general, las lluvias en nuestro NEA, sobre todo en el Chaco, por ejemplo, en el Chaco, se cortan en mayo y recién empiezan las primeras lluvias en septiembre, ¿sí? Entonces vos conducís el cultivo con el agua que tenés en el suelo para hacerlo sembrás, nace y se conduce con prácticamente ninguna lluvia hasta la floración. Entonces hay mucho para analizar si vos, por ejemplo, cubrís muy rápido con mucha densidad de plantas o fertilizás mucho y consumís mucho de ese agua en estados iniciales, que la vas a necesitar para más adelante porque no te va a llover. ¿Me siguen con eso? Sí, Inge. Eso se llaman escenarios de sequía terminales, ¿sí? O sea, en el que vos tenés no sé si tan terminales porque después te llueve durante el llenado, pero sí que vos partís con el tanque lleno o medio lleno y ves hasta dónde te da la nafta para que el cultivo continúe, ¿sí? Y si partís con el tanque lleno al comienzo y aceleras muchísimo, gastas mucha nafta, y después había sido que esa nafta la necesitabas para llegar a más lejos, que era donde vos querías llegar. Esa sería una analogía muy rápida, no sé si estaría tan bien, pero bueno, para pensarla. Bien, estamos todavía en tiempo. ¿Cómo sería ahí? ¿Cómo? El manejo sería, y el manejo ese para manejar la cantidad de agua en el suelo sería con la densidad y con la fertilización, por ejemplo. Exacto, densidad, fertilización y ciclo, porque el ciclo también dependiendo del ciclo que vos pongas, te va a cortar la parte vegetativa externa. Entonces, si vos pones un ciclo más corto, de menos consumo de agua, también te cambia eso. ¿Sí? Pero está muy bueno acá para pensar muchas cosas y después lo vamos a analizar, incluso con algunos datos de una tesina de grado, lo podemos ir analizando eso. Otra cosa, profe, para que no me quede la duda esta. Sí. El doble lomo que hoy hablábamos, se ve con la lupa y en corte, ¿no es cierto? Sí, tenés que hacer un corte longitudinal y es más bien un análisis, te diría, muy minucioso, que en general a campo vos no llevas la planta para ver el doble lomo. Claro. ¿Sí? Y Solo estamos entendiendo. Además de que en Sí. el corte es muy posible que lo rompas, que es una Claro. cosa diminuta y súper blandita, diríamos. Y otra cosa, antes de que comience el periodo de, digamos,
de crecimiento de la espiga, digamos, y eso todavía está por debajo del nivel del suelo. Sí, O- ahora, exacto, exacto. Todavía estamos todos en el próximo a la superficie. Ahí está. Gracias a eso. Bien, y ahora más adelante, cuando termine el macollaje, vamos a ver justamente la encañación, que ahí es cuando empieza a despegar ese, el punto de crecimiento. Bien, muy buenas las preguntas y hay algunas cosas que como que se lo vamos a ir respondiendo, pero es feo dejarle el gusto amargo de decirle eso, lo vamos a ver más adelante, eso lo vamos a ver más adelante, después por ahí te lo olvidas, ¿sí? O recuérdenos si no se lo decimos. Bien, y ahora, que era lo que veníamos hablando, esta etapa de generación de biomasa, todo esto era un pseudotallo, pseudotallos, en lo que son tallo principal y macollos, y llega un momento en el que, acá sería espiguilla terminal, se diferencia la última espiguilla de la espiga. ¿Qué ocurre? Desde el doble lomo empiezan a diferenciarse las espiguillas en el centro, en el centro en el centro de esas espigas, y avanza de manera distal, como habíamos visto, hacia los extremos, ¿sí? A medida que avanza, digamos, la diferenciación de las espiguillas, cuando más o menos el 50% de las espiguillas está diferenciada, en las que primero se diferenciaron, que son las del centro, se empiezan a diferenciar los flósculos, que son las futuras flores que van a tener en cada espiguilla. ¿Tá? Que habíamos dicho que el trigo tenía muchas flores en cada espiguilla. Y después, en el estado de espiguilla terminal, justamente se diferencia la última espiguilla en el ápice de esa espiga. ¿Tá? Ese sería el progreso, digamos, de la diferenciación, digamos, a nivel microscópico de espiga. Y a Con el menudo maíz, de espiga de trigo. ¿Perdón? pero la maduración, digamos, y la aparición sería como en el maíz, es decir, basípeta, de la base hacia el lápice se va No, apareciendo. las espiguillas se van diferenciando de manera centrífuga, digamos, del centro hacia los extremos. Las espiguillas se van diferenciando así. Así como también la floración se produce luego del centro hacia los extremos. ¿Sí? Por eso hoy dijiste vos, cuando en el estrés hídrico, vos hablaste del medio hacia los extremos. Ahora entiendo por qué. Exacto, exacto. Ese no- Porque fenológicamente acá. están más avanzadas y prioriza las que están fenológicamente más avanzadas. ¿Sí? Primero, una consulta. Sí. Cuando el 50% de las espiguillas se van diferenciando ya, ¿esas qué comienzan a hacer? Cuando el 50% de las espiguillas se van diferenciando en esa futura espiga, ¿no? Las que se diferenciaron primero empiezan a diferenciar los flósculos, que son los primordios florales. ¿Sí? Acordate que cada espiguilla podía tener hasta 10 flores. ¿Sí? Y después vamos a ver un momento en el cual se produce un fuerte impacto todas las flores son fértiles, pero empieza a caer la fertilidad de esas flores y también puede caer la cantidad que cuajan. ¿Sí? Los flóculos serían entonces las futuras flores. Las futuras ¿Así es? flores, exacto. Si mal no me equivoco, botánicamente así se denomina. Si no, después me corrigen. ¿Sí? Está. No, yo estoy recordando con No, vos. está. No, por favor, por favor. Bien, entonces, veníamos hasta acá y ahora lo que vamos a ver es, fíjense, se produjo la diferenciación del ápice, se empezaron a diferenciar las espiguillas hasta que llegamos a espiguilla terminal. ¿Sí? Y en ese momento en particular, más o menos coincide con el inicio de la encañación. O sea, la parte interna
la espiguilla terminal más o menos coincide con el inicio de la encarnación, y ahora vamos a ver qué o cómo detectamos a campo el inicio de la encarnación en trigo. ¿Sí? Eso sería el próximo paso. Ahora, antes de que, tal vez no lo conocen, pero ¿cuándo esperarían que empiecen a caer o empiece la mortandad de los macollos? ¿Al final de la encañación, a la mitad de la encañación, al inicio de la encañación, o ya empiezan a morirse acá los macollos en la etapa de macollaje? Dependería de cuándo empiece a necesitar mayor cantidad de nutrientes. Puede ser que en un caso empiece antes de empezar a hacer la encañazón y en otro caso que tiene una gran cantidad puede empezar después. Perfecto. En condiciones potenciales, sin restricción, arranca en general acá. O sea, acá en el inicio de encarnación empieza a disminuir la cantidad de macollos, que eso lo vamos a ver. Pero bien decís vos, Axel, que si vos tenés acá problemas de estrés hídrico, obviamente algunos se te van a afectar. Está muy buena tu aseveración, ¿sí? Bien. Esto es, si lo ven así, es una cantidad de información, ven Z, números, ¿viste? No es un chiste, esto está... pero vamos a llamarlo así, el estado ya avanzado, la producción de hojas en tallo principal, los macollos, empieza un estado en el cual la espiga se desprende o empieza a ascender por encima del suelo debido a la elongación de los entrenudos. ¿Sí? Entonces, el Z3 en SADOX es la elongación del tallo. ¿Tá? Y Z3.0 sería falso tallo erecto, que se denomina espiga 1 centímetro, ahora vamos a ver qué significa. Y después Z3.1, que vos tengas un nudo, digamos, a ver cómo lo cuantificamos ese nudo. Z3.2 tengas 2 nudos y así sucesivamente, hasta un punto en el que llega la hoja bandera expandida, digamos. ¿Sí? Eso se solapa con otro estado que viene después, que es el estado de vaina embuchada, que es cuando la espiga viene envuelta por la vaina de la hoja bandera. Tranquilo con eso, que vamos a hacer un descanso ahora, porque ya estamos en una hora. Hacemos un descanso y empezamos con la encañazón y vamos a ver un video a campo, cómo se identifica eso, y después proseguimos hasta donde lleguemos. ¿Sí? Dejo de grabar. Ingeniero, Sí. en ese caso que la espiga está por encima del suelo, en ese caso una helada podría afectar. Es muy buena la pregunta. En general, Algo así como maíz o eso, ¿o no? en Creo general, que maíz. en la susceptibilidad de las heladas es máxima en floración. Es máxima en floración, y a medida que te alejas de floración, o sea, vaina buchada también, pero en encañazón no hay fuertes efectos por helada. Tendría que ser una helada extremadamente intensa. Lo mismo que en macollaje. Hay veces que algunos productores pasan fotos de heladas en macollaje, sí, muy intensas, que el cultivo no está aclimatado porque se viene conduciendo con temperaturas bastante templadas, cálidas, y vienen 2 semanas de frío intenso con heladas intensas y le pega una amarillada, digamos, a esos macollos. Pero eso no tiene un fuerte impacto en rendimiento después, ¿sí? O por lo menos no sería tan fuerte, y lo vamos a ver si se produce en floración. Y justamente, y está muy buena tu pregunta, es que nosotros ubicamos con el ciclo y la fecha de siembra, ubicamos cuándo queremos que se produzca esa floración para tener baja probabilidad de heladas, porque es un momento especialmente crítico si se te da. ¿Está? Sí, ingeniero. Sí, porque el Buenísimo. año pasado creo que heló hasta fines de agosto, creo, en Paraguay hizo desastre la helada. Y acá también, en todo lo que es norte de Santa Fe, hay muchos trigos que se perdieron
porque por ciclos cortos que se hicieron y florecieron un poquito antes, y esos trigos los quemó por completo. Después le vamos a mostrar una foto de Claro, eso. aparte que fines de agosto es donde están las mayores, o sea, está la floración, eso es lo que pasó en Paraguay, es por eso, porque vos adelantás y te arriesgás adelantando la floración, y en Paraguay hubo heladas más tardías que en otros años. O sea, pasó en Santa Fe, bueno, un montón de lugares. Pero en Sí. estado de Pasto yo lo único que he visto helado es porque fueron heladas de menos 10 grados durante 2 o 3 días, que todas las noches helaba menos 10. Entonces ahí sí, el trigo no venía aclimatado. Claro, sí, pero en estado de pasto, o sea, el macollaje se le aguanta muchísimo, digamos. Sí, yo solo pregunté porque la espiga estaba por encima del suelo, por eso no. No, Por pero eso- en encañazón, o sea, la máxima susceptibilidad a las heladas, pensarlo en floración y en vaina embuchada, y ahí aumenta mucho su tolerancia a las heladas. ¿Sí? Bien, hacemos entonces un descansito de unos 10 minutos, y después volvemos con esta segunda parte, vamos a ver si llegamos hasta madurez fisiológica, yo creo que sí. Ya. Bien. ¿Estamos entonces? Sí, profe. Perfecto. Bueno, Nico, ¿y entonces, el video que dijiste lo mostrás después del recreo? sí, los muestras por el recreo. Si quieren también lo Ya. puedo dejar puesto porque, ay, acá lo voy a...